común, sino que son perspectivas distintas desde distintas instituciones, universidades y demás. Sin más, pues quiero contarles, como ya pues muchos y muchas saben, que Colombia en el año 2017 firmó el acuerdo de paz con las FARC. Después de más de 50 años de guerra, durante todo ese tiempo el conflicto armado afecta a buena parte de la población civil en un sinnúmero de formas. Lamentablemente muchas de esas víctimas fueron niños, niñas y adolescentes, para quienes realmente la guerra constituyó un escenario de una infancia enmarcada en las carencias y en las violencias propias de lo que fue la confrontación. La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia en el presente año determinó que por lo menos 18.677 niños y niñas fueron reclutados por las FARC entre 1996 y 2016. Según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Colombia se encuentra dentro del listado de países en los que la infancia sufre las más graves consecuencias del conflicto armado. Además, ocupa el cuarto puesto de países con mayor participación de niñas, niños y adolescentes en los grupos al margen de la ley. Tanto en el ámbito nacional como internacional parece que no es clara la diferencia sobre si los menores de edad que han estado en las filas de estos grupos armados son víctimas de reclutamiento forzado o trata de personas. Lo anterior precisamente porque la trata de personas está asociada en muchas ocasiones con otras violaciones del derecho internacional o de otros delitos, como los de índole sexual, secuestro, algunas formas de esclavitud. Por ello, diferenciar este aspecto importa para el tratamiento que se le dé a los jóvenes desmovilizados en el conflicto armado o para, en su caso, tipificar el delito y juzgar a los responsables. En ocasiones, la falta de claridad sobre los tipos penales y el desconocimiento de los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por Colombia son algunos de los principales obstáculos para reconocer tal diferencia, lo cual produce diversas violaciones a los derechos de los menores de edad y va en contravía a lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad. Ahora bien, si nos vamos al ámbito internacional y damos una mirada a los principios, directrices y costumbres que integran el derecho internacional público, debemos indicar que estos constituyen en sí mismos una fuente de obligaciones jurídicas que han de ser acatadas por los estados. De esta manera, dichas normas constituyen una base para nuevas formas internacionales, nuevas normas internacionales consuetudinarias, y al interior del Estado colombiano se integra al ordenamiento jurídico interno y es lo que viene a formar el bloque de constitucionalidad. Ahora, la Constitución Política de Colombia establece que los tratados que versan sobre derechos humanos y que sean debidamente ratificados por el Congreso hacen parte del ordenamiento jurídico interno. Por esta razón, cuando entran en juego normas que se ocupen de la relación entre Estado y particulares, viene a cobrar especial importancia el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, así como el derecho interno de cada uno de los estados. Y es aquí en donde podemos encontrar el marco normativo que viene a obligar a los estados a proteger a los menores de edad de ser reclutados por las bandas en conflicto o los bandos o a ser víctimas de otras formas de explotación propias de la guerra. Colombia ha incorporado en su bloque de constitucionalidad todos aquellos tratados de derechos humanos que han sido ratificados por el Congreso. Entre ellos están los protocolos que versan sobre la trata de personas y los de participación también de los niños en conflicto armado. Así que tiene bastante por los dos lados. Dentro de los instrumentos relativos al conflicto armado están los convenios de Ginebra y sus protocolos. Así, los niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados están protegidos por el derecho internacional humanitario desde una doble perspectiva. Uno, como civiles afectados por las hostilidades según el artículo 77 del protocolo 1, y dos, como sujetos vinculados a ellas en conflictos armados internacionales y nacionales según el artículo 4 del protocolo 2, ambos de los convenios de Ginebra. En este sentido, los estados que se comprometieron a dar cumplimiento a lo que son los convenios de Ginebra deben velar por la protección de los menores de edad, a los principios, a las directrices internacionales, así como a todos esos compromisos asumidos de manera internacional. En este sentido, la pregunta que se pretendió responder con este artículo es si el reclutamiento forzado de menores de edad en un conflicto armado es o no un delito de trata de personas. Para ello, se centró en dos cuestiones específicas. Primero, por un lado, conocer lo que es la regulación jurídica de ambos fenómenos
y por otro lado establecer sus principales características para finalmente dar una aproximación a sus principales elementos. La parte que voy a continuar explicando es lo del reclutamiento forzado y seguidamente hablaré un poco de trata de personas. Lo hago de esta manera precisamente para que el reclutamiento quede bastante abordado y pues nos pueda dar un panorama más fácil para poder entender la trata de personas. Con respecto al reclutamiento forzado, debe decirse que en 1997 el reclutamiento infantil era un asunto que se empezaba apenas a discutir y se intentaba también darle fin, sobre todo lo que es la discusión como tal. Por lo tanto, un grupo de trabajo, o el grupo de trabajo de las organizaciones no gubernamentales para lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño y UNICEF, se reunieron en la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y dieron nacimiento a lo que se llamaron los principios de Ciudad del Cabo y mejores prácticas para la prevención del reclutamiento de niños y niñas en Fuerzas Armadas y relativos a la desmovilización y reinserción social de niños soldados en África. Se conoce como los principios de Ciudad del Cabo. Una década después, en febrero del año 2007, estos principios se actualizaron y fueron sustituidos por los principios de París. Fueron asumidos en la Conferencia Internacional sobre el Drama de los Niños Soldados, y uno de los factores que se sembró fue la necesidad de actualizar estos principios, era precisamente para reforzar o para incluir lo que es el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años como un crimen de guerra en los estatutos de la Corte Penal Internacional. Estos nuevos principios consideran a los niños, niñas y adolescentes combatientes como aquellos niños y niñas reclutados o utilizados ilícitamente por fuerzas o grupos armados. Cuando hablamos del delito de reclutamiento forzado, hablamos de un delito internacional, lo que se debe entender como aquellos crímenes que son violatorios a las normas del derecho internacional público. Además, son crímenes imprescriptibles que no admiten amnistía o indulto y que su jurisdicción va a ser universal. El presupuesto responsable del delito podrá ser juzgado por cualquiera de los estados que hacen parte de la comunidad internacional, sin importar la nacionalidad o el lugar donde se cometieron los hechos. De esta manera, los estados partes deben juzgar a los presuntos culpables de infracciones graves contra los convenios de Ginebra o transferirlos a otro estado para su judicialización, tanto los convenios de Ginebra como el Estatuto de Roma. Eso es lo que buscan, las infracciones a estos instrumentos. El Estatuto de Roma en concreto fue lo que le dio origen precisamente a la Corte Penal Internacional. Esta corte es la que puede investigar y enjuiciar todos los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y agresión. Cuando los estados partes no hayan cumplido con su deber de perseguir, de juzgar, de castigar a todos los responsables de estos crímenes dentro de sus respectivas jurisdicciones, es que ya puede entrar en este caso pues la Corte Penal. Si el Estado no procede en ese sentido, puede ser activado el DIH, que sería el Derecho Internacional Humanitario, y en consecuencia entra entonces la Corte. Si se consolidó la responsabilidad penal internacional del individuo con la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Y consecuentemente se dio inicio al funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, fue hasta el año 2012, estamos hablando casi 10 años después de que se consolidó la responsabilidad penal con la entrada del Estatuto, que se dictó por parte de la Corte la primera sentencia condenatoria sobre reclutamiento forzado. En este caso, pues, el tribunal, los jueces más bien que componían esta sala, era un juez del Reino Unido, una jueza precisamente de Costa Rica y un juez de Bolivia. En esta ocasión se impuso una pena de 14 años de prisión para Thomas Lubanda por reclutamiento y utilización de niños soldados en la región de República Democrática del Congo, en Ituri, entre septiembre del 2002 y agosto de 2003. Dicho delito se encuentra tipificado en el artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como un crimen de guerra y señala que son aplicables a los conflictos armados no internacionales el reclutar o alistar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades.
Los crímenes de guerra, cuando existen violaciones graves a las convenciones de Ginebra, que son 4, y a las violaciones del Estatuto de Roma, que hayan sido cometidas en algún conflicto armado, es que nos da pie para hablar de crímenes de guerra. Ahora, complementando esto, debemos indicar que el derecho internacional de los derechos humanos es aplicable en todo momento, según todas las obligaciones internacionales a las cuales los estados se han sometido. Empero, cuando se está ante un conflicto armado interno, no solo se aplica este ordenamiento jurídico, sino también, además, las disposiciones del derecho internacional humanitario, sobre todo los 4 convenios de Ginebra, concretamente el protocolo 2 de estos convenios. Y es aquí cuando nace la simetría entre ambos ordenamientos internacionales, entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Claro, tienen sus diferencias de origen, de contenido, de responsabilidad de cumplimiento y demás, pero sí existe esta simetría, este espacio en el cual ambas están tomando partido. En dicha simetría también se evidencia que para el caso del reclutamiento forzado, cuando se constate que no fue realizado dentro de un marco del conflicto armado, ya sea un conflicto nacional o internacional, sí podría considerarse que existe un delito de trata de personas. De lo contrario, estaríamos hablando de un delito internacional, en donde precisamente entrarían los órganos internacionales a juzgar los responsables, eso sí, una vez que se agote la respectiva vía interna. En el caso de Colombia, una vez que se agote la vía interna, pues podría continuarse con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los ordenamientos deben de buscar siempre protección a la vida e integridad física de las personas, y esto es pues uno de los principales fines. Ahora, cuando nosotros analizamos las distintas sentencias de la Corte Constitucional colombiana, vemos que existen varias, por ejemplo, la C578 del año 2002, la C1076 del año 2002. En esta precisamente se indicó que los crímenes de guerra van a referir a ciertas violaciones graves del derecho de los conflictos armados que los estados decidieron sancionar en el ámbito internacional. También la Corte Constitucional colombiana en el año 2009, por medio de la C240, indicó que Colombia hace parte del grupo de países que han ratificado el Estatuto de Roma y refiere que en el artículo 8 se viene a tipificar el crimen de guerra y señala que es al reclutar, alistar o utilizar menores de 15 años en las hostilidades, y si bien en el derecho penal internacional la conducta objeto de reproche internacional por ser contraria al DIH es investigable y enjuiciable por la Corte Penal Internacional por estar tipificada en el Estatuto de Roma, siendo este tribunal competente para determinar la responsabilidad penal individual de cualquier ciudadano de cualquier país, parte en el que se constaten tales actuaciones ilícitas. Además, la Corte también señaló en este mismo fallo que las normas penales internas relacionadas con el reclutamiento forzado y la utilización de menores en conflicto armado responden al interés del legislador de asegurar la tipificación de todas las conductas posibles y ajenas a la protección de los niños y niñas en tales circunstancias. Consideró que la participación o utilización directa o indirectamente de los menores en el conflicto se subsume en el concepto de admisión o ingreso de los menores a los grupos armados irregulares, en los que el ingreso significa la participación de las actividades del grupo, sin que se especifique si se hace en calidad de combatiente o no. Esto viene a ampliar aún más la protección del derecho internacional que plantea para los niños y niñas, ya que cualquier menor que forme parte de un grupo armado, independientemente del tipo de actividad que realicen o que actúen directamente en las hostilidades o sirvan de sea de correo, de mensajero, de cocinero, lo que sea, quedan protegidos por esta disposición. Sobre las grandes violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, la Corte Constitucional también en el año 2013, por medio de la sentencia C579, señaló que las obligaciones del Estado de investigar, enjuiciar y en caso sancionar las graves infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos se refiere a los delitos de lesa humanidad, a los crímenes de guerra y al genocidio, los cuales una vez reúnen conductas que son consideradas como graves violaciones a los derechos humanos. La sentencia de 2015 dictada por el Tribunal Superior de Medellín, concretamente la Sala de Justicia y Paz, explicó que conductas que han sido reconocidas como graves vulneraciones a los derechos humanos, aunque se requiera a su vez de otra serie de elementos,
sistematicidad o generalidad para el caso de los crímenes de lesa humanidad, intención o exterminio hacia un grupo en el caso del genocidio, y el nexo entre el conflicto armado en el caso de los crímenes de guerra están inmersas o vinculadas a un contexto desarrollado en el marco de un conflicto armado interno. Es posible catalogarlas como crímenes internacionales. Dentro de estas sabemos que están los delitos de lesa humanidad, de guerra o la doble connotación, ya que se encuentran contenidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El artículo 44 de la Constitución Política Colombiana establece una protección especial a los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Así, este colectivo no puede participar ni directa ni indirectamente en las hostilidades ni en acciones armadas, aunque exista voluntad para ello por parte de los menores. Consecuentemente, el reclutamiento forzado es una conducta prohibida, por lo cual el Estado se ha visto en la necesidad de adoptar medidas para prohibir, para tipificar, para perseguir y enjuiciar todas estas prácticas. A nivel nacional, el Código Penal establece un tipo penal denominado reclutamiento ilícito, concretamente en el artículo 162, y en él se establece o se estipula, se tipifica todo lo relativo para castigar a quien reclute a menores de edad o los obligue a participar, sea directa o indirectamente, en las hostilidades. Además, también se cuenta con el Código de la Infancia y la Adolescencia, y también existen medidas de protección en este sentido, entre otra normativa nacional. Debe quedar claro que la Corte Penal Internacional no es un reemplazo también de la jurisdicción interna de los países, sino que es un complemento. Así, el Estado que no cumple con su responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar el reclutamiento, es necesario acudir ante otras instancias internacionales para hacer prevalecer estas normas y darles una real y efectiva protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Solo cuando no existe esa actividad jurisdiccional por parte de los estados, o sea defectuosa, va a entrar la Corte Penal Internacional a juzgar, o sea, se activaría esta instancia internacional universal para realmente darle alguna protección, alguna coordinación o algún seguimiento a todas estas vulneraciones por parte de los estados. Esto con respecto al reclutamiento forzado. Ahora, con respecto a la trata de personas en Colombia, voy a ser más concreta precisamente porque el tiempo lo tenemos encima. Además, creo que es un tema más abordado y por lo tanto no voy a irme mucho por los lados, pero sí señalar que el concepto o el término de trata es utilizado para describir actividades que van desde la migración voluntaria y facilitada, el trabajo forzado, la prostitución, el desplazamiento, etcétera. Por ello es importante hacer claridad sobre el concepto de trata de personas, pues como se sabe es común que se aluda a otros términos que, aunque es verdad que en ciertos casos sus significados concurren, en cierto sentido ninguno de ellos va a expresar lo mismo. Por ejemplo, en ocasiones se habla de tráfico de personas cuando en realidad se quiere aludir al tráfico de migrantes o a nociones que ya están superadas como lo es la trata de blancas. ¿Sí me escuchan? Nosotros estamos escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, continúo. Es que había un mensajito de que no se escuchaba, pero sigo. Como les decía, pues este tipo de antigüedades, muchísimas gracias, es problemática cuando son los estados los que se dan a la tarea de crear, ya sea interna o internacionalmente, instrumentos jurídicos que vengan a prohibir y a sancionar dichos actos y desde quienes opera el derecho. De manera general, la trata de personas ha sido entendida como una conducta delictiva que afecta gravemente la dignidad, la libertad de las personas, entre otros derechos, y como tal lleva inmersas acciones o acciones de coacción, de violencia física, psíquica, de abuso, de explotación, la explotación en distintos espacios, ya sea laboral, sexual, extracción ilícita de órganos, embarazos forzados, entre otros. No obstante, esta primera aproximación a sus sentidos del lenguaje común y la doctrina fue solamente hasta el año 2000 que la comunidad internacional se dio la tarea de manera consensuada por parte de todos los jefes de Estado o de muchos y algunos expertos internacionales de llevar a cabo lo que fue la convención o lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
En el marco de esta convención fue que se creó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, conocida como el Protocolo de Palermo. En este protocolo se establece y se define en el artículo 3 el concepto de trata. No lo voy a mencionar pues por el tiempo, pero ahí podemos entender y podemos ver que se establecen algunos verbos rectores, en el cual los verbos rectores aluden a lo que es quien traslade, acoja, reciba. También están los medios va a aludir a lo que es la seducción, al engaño, al rapto, a la vulnerabilidad, a la sumisión. Y lo que es el fin va a ser la explotación. Dentro de la explotación hay algunas modalidades de explotación, como les señalaba, está la sexual, la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción ilícita de órganos, el embarazo, los abortos forzados, entre otros. La trata de niños se diferencia de la trata de personas cuando no es necesario precisamente hacer uso de la fuerza o el engaño para demostrar la comisión de este delito. En este caso serían pues el exceptuar el uso de los medios para concretar el delito como tal para los niños. Esta protección se estableció debido a que los niños y las niñas tienen una mayor protección constitucional y son considerados incapaces de adoptar una decisión con conocimiento de causa. Bueno, a manera de clarificar los elementos de este flagelo, debemos indicar que cuando hablamos del delito de trata de personas, nos referimos a un delito transnacional, no un delito internacional. Este tipo de delitos, a grandes rasgos, refiere a aquellas acciones delictivas que se cometen en el territorio de uno, dos o varios estados y se definen en el derecho penal de cada uno de los estados. Aquí hago la aclaración que puede haber trata interna que únicamente se da dentro del territorio, tanto la captación como la explotación, pero también puede haber trata internacional o externa, que es cuando ya sí hay involucrados dos o más estados. En este caso, pues cuando son dos o más estados, pues también sabemos que hay algunos elementos que se toman en cuenta para saber dónde podemos juzgarlo, pero siempre van a ser los ordenamientos internos de cada uno de los estados los que los van a juzgar. Si se comete en Colombia, con Panamá, por ejemplo, y las personas o presuntas responsables son de Colombia, puede iniciarse el proceso judicial en Colombia. No significa que Panamá también lo tenga que hacer, sino que va a ser Colombia precisamente dentro de su ordenamiento. Está tipificado en el artículo 188A, por lo tanto, Colombia es el responsable de darle toda la judicialización al caso en cuestión. Por lo tanto, será competente el Estado de la nacionalidad del presunto delincuente o del lugar de donde se han cometido los hechos. Como les decía, en el artículo 188, Colombia tipifica el tipo penal y pues ahí ustedes lo encontrarán. Dice: quien capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con los fines de la explotación. Y ahí continúa. Es obvio que la norma, tal como quedó consagrada, acoge de una forma mucho más general que la incorporada en el protocolo de Palermo, pero esta amplitud le va a permitir a este poder adaptarse a las múltiples variantes de toda esta conducta. Bueno, en resumen, solamente podríamos decir que el fenómeno de la trata de personas viola el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional colombiano en este caso, pues establece un vínculo inmediato con las normas de responsabilidad internacional. Se espera que los estados, de los estados, una respuesta firme contra la erradicación, porque a lo interior del país se encuentra todo el delito tipificado en el Código Penal. Por ello, los delitos de trata de personas serán juzgados, como se indicó, por el estado de la nacionalidad del presunto delincuente o del lugar donde se cometieron los hechos, y si el Estado no cumple con sus obligaciones de perseguir y de judicializar, ahí sí nos vamos al espacio internacional, pero ya sería el regional, que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con respecto a la responsabilidad de los estados directamente. Y ya para concluir, solamente quiero señalar que se hace un análisis de toda la, cuando hacemos un análisis de la totalidad de los delitos que afectan o atentan contra la libertad individual, es factible identificar varias similitudes entre ellos, pues lógicamente al tutelar un mismo bien jurídico ostentan matices comunes, aunque cada uno de ellos adquieran rasgos específicos para su consumación.
La Constitución colombiana prohíbe la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en todas sus formas, proscribe la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y además establece una protección especial a los derechos de los menores de edad. Por ello, los niños, niñas y adolescentes no pueden participar directa o indirectamente en las hostilidades en acciones armadas, porque aunque exista voluntad para ellos. Por lo tanto, la trata de personas es una conducta delictiva que afecta gravemente la dignidad, la libertad y otros derechos humanos de las personas, y como tal está prohibida. La trata de personas es un delito transnacional, lo que significa que es definido en el derecho penal de cada estado y este es el competente para juzgarlo. Cada estado debe tipificar en su derecho interno la trata con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento, la tentativa, la participación y la organización o dirección de otras personas para la comisión de esta, y la trata de personas viola el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho nacional de cada estado. Cuando se está ante un conflicto armado interno, no solo se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho nacional correspondiente, sino que además las disposiciones del DIH, el derecho internacional humanitario, sobre los 4 convenios de Ginebra, sus protocolos y el Estatuto de Roma. Por esta razón, el reclutamiento forzado, cuando se realiza dentro de este marco, tiene una protección aún mayor que la simple regulación nacional y la protección llega hasta el derecho internacional humanitario, lo que le da una categoría de delito internacional, de modo que su jurisdicción puede llegar a ser universal, en cuyo caso, cuando los estados no cumplan con su deber de perseguir, de juzgar y de castigar a los presuntos responsables, puede ser activado el DIH y en consecuencia entrar la Corte Penal Internacional a actuar. Creo que con este panorama general nos queda un poco claro cuáles son los ámbitos de actuación de cada uno. Y sin más, ya me robé 2 minutos más, le doy la palabra y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted, doctora. Creo que fue bastante clara su intervención, muy precisa con el tiempo, le agradezco mucho. Entonces, siguiendo y continuando con el seminario, le doy paso a la doctora Mónica Hurtado para que realice su intervención y al final hacemos la discusión y las preguntas. Bueno, muchas gracias, Omaira. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Perfecto, sí. Omaira, y bueno, profesor Gennaro y Antonio, qué maravilla tener un espacio donde podamos pensar desde la academia y de manera interdisciplinar sobre esta relación. Todos hablamos de reclutamiento, de trata, pero nunca nos sentamos a intentar dialogar y debo confesarlo, que me hace mucha falta dialogar con el derecho porque cada vez que escucho este tema desde lo jurídico me siento muy distante y probablemente lo que yo voy a decir para Natalia y para algunos de ustedes también sea muy distante. Entonces, ¿qué puentes podemos establecer para relacionarnos, para entender este problema? Entonces, cada vez era como más claro que por lo menos estos elementos de trata que plantea el protocolo están presentes de alguna manera en el reclutamiento ilícito. Y voy a hablar de reclutamiento ilícito y no reclutamiento forzado. En Colombia, digamos, el Código Penal está tipificado como reclutamiento ilícito, y cuando digo ilícito es que es menores de edad. Eso es independiente que sea forzado o que sea por persuasión o engaño. Entonces, el reclutamiento ilícito de alguna manera tiene estos elementos muy marcados. ¿Qué hicimos como tarea de investigación? Entonces, imagínense que arrancamos con 132 casos. Y quiero traer la parte empírica porque digamos que en Colombia lo hacemos muy bien hablando en términos legales. No entendemos bien cuál es el fenómeno, pero ya tenemos el tipo penal. Pero nunca nos sentamos a pensar realmente esto qué es. Nosotros fuimos muy audaces en Colombia y a finales de los 90 ya teníamos un tipo penal de reclutamiento ilícito. Pregunta, ¿qué ha pasado con todo esto? Además, todos los protocolos e instrumentos que nos habla Natalia, que son muy importantes, pero ¿y qué rayos hemos hecho por el tema de reclutamiento? Entonces, estos 132 casos que llegaron a justicia ordinaria, y esto son paramilitares fundamentalmente, el proceso de justicia y paz, pero entraron por justicia ordinaria, 132 casos
en los cuales ninguno de los casos de los victimarios pagó cárcel realmente intramural. O sea, fue a cárcel, porque esto era antes de 2005 que ocurrieron los hechos, y eso implicaba que si colaboraban con la justicia no tenían que quedarse pues tras las rejas de alguna manera. Entonces se reducía a 3 años la pena si colaboraban, y eso quería decir que era excarcelable. Esto lo menciono porque siempre hay como ese contraste de que no, si es justicia transicional es impunidad pura, pero bueno, parece que en la ordinaria pues fue como más notable y fueron muchos menos casos de lo que ha logrado Justicia y Paz, por ejemplo, y lo que está haciendo la JEP. Entonces, bueno, pasando el tema de la parte de tipo penal, ¿cuál es la propuesta? Entonces, ¿cómo entender la trata de personas y el reclutamiento? Entonces, la propuesta nuestra es entenderlo como una forma de inserción laboral adversa. Voy a partir de la trata. La trata de personas es una forma de inserción laboral, legal o ilegal. Pero la gente busca resolver sus problemas. La gente busca resolver sus futuros, sus problemas más importantes. Entonces, cuando empezamos a hablar de esa forma de inserción laboral, espero no abrumarlos con muchas categorías analíticas. Quiero partir de una categoría que se utiliza mucho en economía política, que es unfree labor, trabajo no libre. Les doy un ejemplo. Piensen, por ejemplo, en el caso de campos de concentración. Piensen en cárceles. La trata de personas es otro tipo de trabajo no libre, pero tiene unas características, y es lo que les estaba diciendo de la inserción laboral. Cuando entendemos la trata de personas como una forma, digamos, de inserción laboral, estamos hablando de mercados laborales. Hay una demanda y hay una oferta, ¿no? Una forma de insertarse en el caso del reclutamiento, que yo en este caso estoy entendiendo como trata. Existe una demanda que sería en este caso, y mi estudio no incluyó la guerrilla, solamente los paramilitares, entonces solo puedo hablar de ese grupo. La demanda eran los grupos paramilitares que buscan soldados baratos que duren más años en lo posible, y son mucho más baratos como mano de obra que un soldado profesional, por supuesto. Pero hay otro lado, que es la oferta. Y la oferta en este caso son los niños, niñas y adolescentes que están todos en unas condiciones de pobreza, de grandes dificultades, que no tienen futuro. Les estoy hablando de la última, digamos, la muestra más grande a la que hemos tenido acceso. Les estoy hablando de 989 casos revisados, testimonios que llegaron a la Fiscalía de Justicia y Paz. Estos ya no fueron justicia ordinaria, sino Justicia y Paz. Casi 1000 testimonios que tuvimos acceso a mirar y analizar, ¿no? Entonces, digamos que estos relatos y estos testimonios nos dieron un montón de patrones importantes para entender cómo funciona ese mercado laboral. ¿Qué sostenemos nosotros para esa muestra tan reducida y parcializada que es solamente para militares? Que el reclutamiento, entendido como trata, como ese trabajo no libre, opera como un mercado laboral. Esto es gravísimo porque cuando hablamos de mercados laborales, vamos a hablar de las particularidades de la trata. ¿Qué quiero decir aquí? Según el trabajo no libre, la trata tiene 3 elementos o 3 momentos. Uno es que la entrada a esa situación es abierta. ¿Qué quiere decir una entrada abierta? Que no fue forzada, que no usaron, mejor dicho, no los encadenaron, los secuestraron, no. Fueron niños, niñas y adolescentes en este caso, que se acercaron de una u otra manera al grupo armado ilegal. Claro, desde el derecho eso no tiene ningún sentido. No importa que dé su consentimiento, eso no tiene ninguna validez porque es menor de 18 años. Pero insisto, yo no estoy hablando desde ese lugar, yo estoy hablando desde cómo opera en la realidad, desde las ciencias sociales. La decisión de un joven de 16 años, de 17 años, de 14 incluso,
nos parece que da un aporte para entender cómo es que está funcionando este problema. Entonces, para nosotros, digamos que toman una decisión varios de ellos para entrar a esta situación. Ejemplo, me enamoré de un chico y el chico terminó estando en los paras y yo me voy detrás de él. O yo tengo ira, yo tengo ganas de vengarme por la muerte de mi papá y me voy y me meto a esas filas. O simplemente tengo grandes problemas para sobrevivir. No tengo que comer, vivo solo. Hay muchos casos de niños totalmente solos porque la guerra los ha dejado huérfanos sin familia. ¿Cómo entran estos niños? Es una entrada abierta. Que para me imagino que sobre todo defensores de derechos humanos, y yo reconozco y valoro mucho esa labor, esto es muy grave porque hay el riesgo de que terminen volviéndose como de víctimas a pasarse a victimarios. Pero ese no es el interés nuestro. El interés nuestro es entender cómo opera, en qué momento dicen, me voy a una fila de estas. Cuando dicen, tienen una alternativa, escojo entre lo malo y lo pésimo. Y para esos niños, ¿qué es escoger malo? ¿Qué es lo malo? Seguir en esas condiciones. No, eso es lo pésimo. Yo no quiero seguir en esta situación, lo peor que me puede pasar. ¿Qué sería lo malo para su ecuación en este momento? Irse a un grupo armado ilegal. Si no logramos cambiar ese cálculo, hayan las leyes que hayan, pero si ese cálculo no cambia para esta población, no estamos haciendo nada. Si no estamos entendiendo que ellos toman decisiones, porque una persona que tiene 18 años menos un día, no tiene idea de qué está decidiendo, no se infantiliza casi las decisiones de estos jóvenes, porque el derecho dice que si es menor de 18 años no tiene esa capacidad. Pero si tiene 18 años y un día, entonces sí. Es muy relativo. Y este es un punto que quiero invitar para hablar con la parte jurídica, con la legal, y es que la realidad no es dicotómica. La realidad no es, claro, yo entiendo, los jueces tienen que decir usted es culpable o no es culpable, no es a medias. Yo entiendo que es una realidad diferente, pero si queremos comprender bien lo que está pasando para solucionarlo de alguna manera o generar cierto tipo de política pública, tenemos que entender que uno lo hizo con voluntad o forzado. Pero entre esa voluntad y forzado hay una gran cantidad de matices. Incluso piensen en sus propias decisiones. ¿Cuál es totalmente libre? ¿Cuál es totalmente voluntaria? No, pues uno tiene condiciones, tiene situaciones que lo hacen escoger una u otra. Entonces, un punto para entender y para analizar es que los niños, niñas y adolescentes que se unen a un grupo armado ilegal lo hacen de manera voluntaria, entre muchas comillas, y por favor anótenme las comillas, porque ellos toman una decisión en condiciones muy adversas. Si estuvieran en otras condiciones no lo habrían hecho, pero toman decisiones y tienen grandes impactos en sus vidas y en la sociedad. Ese es el riesgo de quedarse con lo únicamente jurídico, ¿no? Usted tiene 18 años, menos de 18 usted no piensa, más o menos. Claro que piensa y toma decisiones. Les doy el ejemplo. En este último estudio, que llevamos ya como 3 años, casi 1000 testimonios de paramilitares, establecimos que más del 70% de esta muestra se fue, entre muchas comillas, voluntariamente. 70%. Y lo miramos a la luz de otros estudios de casos del mundo. Y es un patrón. Ojo, esto de que todos los niños son secuestrados y no, estamos hablando que está entre el 75 y el 85% el patrón de niños, niñas y adolescentes que se unen a un grupo armado ilegal en contextos de conflicto armado. Eso nos tiene que interpelar, porque si no lo comprendemos, no lo registramos, vamos a generar políticas públicas equivocadas. Les doy un ejemplo. ¿Cómo se van los niños? ¿Qué encontramos en esta muestra de casi 1000 testimonios?
qué método utilizan. Entonces encontramos desde la fuerza, la violencia, que fue el menos, por lo menos en casos de paramilitares, hasta la convocatoria por radio del pueblo. Óiganme esto, por la radio del pueblo invitando a los niños a acercarse a la plaza central para irse con los paramilitares. Esto es como es un mercado laboral y los niños y niñas llegaban, los adolescentes. ¿Y eso qué quiere decir? Es una escogencia entre lo malo y lo pésimo. La niña que decía en su testimonio, yo tenía dos opciones, o irme a trabajar a un bar o irme a los paramilitares. Yo escogí la segunda. ¿Por qué? Y ahí pudimos establecer que los paramilitares, no la guerrilla, los paramilitares les pagan, en ese tiempo, estoy hablando entre 2000 y 2005, que ocurrieron los hechos, 250.000 pesos mensuales. Eso es harta plata. Piensen ustedes en esos años, en zonas rurales en Colombia. Pues esto es un ingreso. Y era raso, el que entraba, fuera niña, niño, anciano, el que entrara empezaba con ese salario de alguna manera, o con ese pago. Y cuando uno contrasta, ¿por qué se fueron? Ok, van a recibir un salario, pero ¿qué dijeron? ¿Por qué razón se iban? Económicas, fundamentalmente. Casi el 60% de esa muestra fue por razones económicas, porque quiero ayudarle a mi familia, porque no tengo futuro. Otra razón, contexto de guerra. ¿Qué es contexto de guerra? Fundamentalmente, venganza. Yo quiero vengarme, o yo necesito protección. Si yo sigo aquí sin ser amigo de nadie, aliado de nadie, me van a matar. Entonces me voy al lado del más fuerte, o me voy al lado donde los familiares y vecinos y amigos están. Una tercera razón por la que se iban, mucho menos, estoy hablando del 1.2% más o menos, pero a mí me interpeló mucho como sociedad, y es la violencia intrafamiliar, la violencia sexual en la casa. Esa fue una razón para que un niño, niña o adolescente, especialmente niñas, tomaran la decisión de irse a un grupo armado ilegal. Entonces, diciendo esto, a mí me parece muy importante de empezar como a establecer diálogos con lo jurídico, porque a veces siento como que, no, es que el derecho internacional está hecho para, si es conflicto armado, si es reclutamiento, esto es conflicto armado, pero si esto es crimen organizado, entonces eso es trata. ¿Y qué pasa cuando se superpone? Que es el caso colombiano. Porque a veces cuando hablamos de, pues son los principales traficantes de droga, ¿eso qué es? ¿Eso es conflicto armado o eso es crimen organizado? Entonces empiezan a superponer unas realidades para las cuales de pronto el derecho internacional está en construcción. No lo sé, yo no soy abogada, pero digamos que desde la ciencia política yo a veces siento que como que tratamos de forzar la realidad para lo que hay legalmente, no al contrario, el derecho tiene que servirle a la realidad para poder resolver las cosas. Entonces, bueno, por ese lado, me parece importante como mostrar que esto es una dinámica, que si hay una demanda hay una oferta en un contexto hostil, por hostil que sea, funciona y resuelve cosas. Si eso es así, los niños van a seguir yendo. Cámbienle el nombre, quítenle el nombre de paramilitares y ahora se lo ponemos a las FARC, ahora al ELN o al clan del, cámbienle el nombre. Si no cambiamos las condiciones, esto va a continuar. Esto va a continuar. Quiero concluir mencionando la dinámica que encontramos. Ya les conté cómo fue la salida, o cómo fue la entrada, ¿no? Veníamos hablando de esta es una forma de trabajo no libre que tiene tres formas de insertarse. Una es la entrada abierta, pero la salida es cerrada. En la trata, entendida como yo les estoy planteando, se caracteriza porque la entrada es abierta, pero la salida es cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque si yo quiero salir de esa condición, me toca exponerme casi hasta morir o poner en riesgo la familia o los seres queridos. Entonces la salida no es una opción.
Les doy un ejemplo, bueno, vimos ejemplos horribles, ¿no? Muy tristes. Esto ante todo es una historia muy triste. El niño que intenta escapar de los paramilitares y fracasa en el intento, entonces lo castigan y el castigo es meterlo, digamos, en una alcantarilla por 2 o 3 días. Le tiran toda clase de cosas. Esto es lo que muestra, así no coincida con el derecho, que esto es, digamos, una explotación, es una forma de violencia, de violentar todo tipo de derecho que se pueda considerar. Un ejemplo les doy un ejemplo de la guerrilla. Una niña que intenta salir, no lo logra, entonces le colocan una cadena en el cuello y en el tobillo por 2, 3 meses. Y por 6 meses tiene que llevar agua y hacer todas estas actividades que eran como de castigo, ¿no? Entonces, tenemos una entrada abierta, pero una salida cerrada. Y finalmente, el trato es de pura explotación. Y aquí la explotación es otro de los dificilísimos conceptos para abordar. Porque no hay hasta donde yo sé, no hay un instrumento internacional que lo define. Ni siquiera si vamos a los instrumentos financieros, no hay. Y hay un elemento adicional en la explotación, y es que es un poco subjetivo en qué sentido. Bueno, primero, si nos comparamos, ¿cuáles son los indicadores de explotación en Europa, en países nórdicos, o en Colombia, en México, en Honduras? Son inmensos. A mí me pueden estar explotando a la luz de los estándares de países con altos índices de desarrollo social. Y yo sentirme muy bien, pero para ese estándar eso es explotación. Mientras que en otros países puede ser mucho más bajo y sentir uno que no lo está haciendo tan duro. El problema además es que cuando a uno no le cumple, uno empieza a sentirse víctima. Pero si a mí me explotan y me cumplen las condiciones, yo no me siento víctima. Entonces, ¿desde cuándo soy víctima? Les doy el ejemplo. Esto es más de trata, de explotación sexual. Esto nos lo compartió un defensor de víctimas de trata de Hong Kong y Singapur. Estos eran unas jornadas brutales, ¿no? En calle, esto eran como, no sé, voy a inventarme un número, como 80 servicios en la noche. Eso era brutal. Y las mujeres, nos contaba él, no se sentían víctimas, sentían que era el deber cumplido, que lo habían logrado y le iban a mandar la plata a sus familias. Pero en el momento en que no les pagaban lo acordado, ahí se sentían explotadas. ¿Cómo entendemos esto a la luz, por ejemplo, de reclutamiento? ¿En qué momento estos niñas y adolescentes lo sienten? Claro, desde lo jurídico me imagino, esto no importa que uno crea o no que está explotado, debe haber unos estándares. Pero lo traigo a colación por la experiencia de niñas, por ejemplo. Como había niñas que sentían que las trataban incluso igual o a veces peor en sus casas. ¿Dónde están más explotadas? No, es que por lo menos aquí yo puedo escalar, aquí yo puedo tener poder. Es que en mi casa yo no era nada, no tenía futuro, no podía estudiar, por lo menos aquí voy a ser fuerte, voy a tener mando. Entonces se sentían empoderadas. ¿Por qué traigo todos estos elementos? Porque son los matices de la realidad. Es un poco a lo que quiero apuntar. Sin duda la explotación, hay directa, una participación directa y activa, y una que es indirecta. Esto es una forma de ver cómo explotan, en qué usan a los niños. Y tú me dices, Omaira, cuando tenga que cortar, porque ya perdí el tiempo, voy cerrando. Definitivamente sí encontramos unos casos donde la actividad que tenían que hacer no tenía nada que ver digamos, con actividades propias del conflicto. Pero aquí también encontramos muchos matices y muchos, digamos, lugares oscuros. Por ejemplo, la niña que el comandante le dice, usted tiene que ser mi compañera sexual porque eso es lo que yo quiero. Probablemente esta chica no tiene ninguna opción, sí o sí.
pero encontramos también en algunos relatos donde ellas decidían ser la compañera del comandante porque así tenían un poquito más de bienestar y protección. No tenían que ranchar tanto, no tenían que cocinar, que de pronto podía ser algo mejor. Y en algunas ocasiones sencillamente se enamoraron. ¿Cómo tratamos esto? Es que lo que quiero mostrar también es que no todo es blanco y negro, puede haber muchos matices en este tema de las, digamos, de la explotación, ¿no? Hay una cantidad de preguntas interesantísimas que nos hizo Mayra, que yo veo que no se van a poder resolver. Intenté incorporarlas en esta presentación. Lo último, si me permites, por el tiempo, es cuestionar fuertemente el tema de entenderlo como esclavitud moderna. Yo creo que cuando se habla de esclavitud moderna, se está simplificando la realidad. ¿Qué necesitan estos activistas contra la esclavitud, estos nuevos movimientos contra la esclavitud? Lo que hacen es, usted no sabe, usted qué quiere, usted no tiene agencia, usted es una cosa, es un objeto. ¿Qué necesita un objeto para liberarse? Pues rescata. Y realmente las personas, las víctimas, varias víctimas de trata y reclutamiento, no quieren que las rescaten necesariamente, quieren que las oigan, quieren que, digamos, quieren otro apoyo. Entonces, a mí me parece muy complicado asimilar esto a esclavitud moderna, porque es de tajo decir, usted no piensa, usted no tiene agencia. La agencia es muy importante para entender este problema. Yo voy a cerrar aquí, Omaira, si te parece bien. Perfecto, doctora, muchas gracias. Voy a cerrar los micrófonos que están abiertos, un segundo. Listo. Darle las gracias por las intervenciones. Como mencionó la doctora Mónica, yo les había preparado un cuestionario a cada una de las relatoras y mientras hablaba cada una iba revisando mis preguntas, pero veo que ambas las incluyeron en sus intervenciones. Quizás sí quisiera saber si alguien del público o alguien que nos está acompañando hoy tuviese alguna pregunta, que la pueda formular por el chat, incluso alzar la mano y poder intervenir. ¿Puedo hablar? Claro que sí. No, aquí. El doctor Gennaro No, Avalone, profesor Sí. de la Universidad de Salerno. Sí, no, 2 minutos. Sí, porque aquí también en Europa tenemos el debate sobre el tema de la trata y de la esclavitud moderna, sobre todo para las personas migrantes, ¿no? que llegan aquí de África o algunos países de África, en particular Nigeria o de Asia, en manera particular Bangladesh. Y siempre, por ejemplo, la profesora, ¿no? Julia O'Connell Davison siempre habla del problema de que la categoría de esclavitud moderna no es útil, ¿no? para entender la prostitución y la trata, porque el riesgo es de reducir o de borrar la agencia, la capacidad de las personas de organizarse, de actuar, ¿no? Pero estamos dentro de un campo con muchas contradicciones, porque, ¿cómo decir? También el italiano Primo Levi, que ha vivido 14 meses en un campo, en un lager, en un campo en Auschwitz. En el libro Este es un hombre, escribe que en los campos nazistas, los que no se mataban después de algunas horas, se convertían en esclavos. Eran esclavos porque la entrada era cerrada, ¿no? Y también la salida estaba cerrada. Pero al mismo tiempo se organizaba una jerarquía entre ellos. Por ejemplo,
la posibilidad de trabajar dentro del laboratorio de química de Auschwitz ha permitido a Primo Levi de sobrevivir al lager. O la posibilidad de trabajar dentro de las cocinas o cerca, dentro de las oficinas de los militares dentro del campo, de los campos, ha permitido a algunas personas de vivir algunos días o algunos meses más, o de sobrevivir al campo. ¿Cómo decir? Es el tema este tema de la jerarquía dentro pero de una condición de esclavitud y la posibilidad de actuar un poco dentro de una condición de esclavitud. Es una posibilidad, es una posibilidad. Cuando la profesora Mónica Hurtado ha hecho el ejemplo de la niña que decide de convertirse en esposa, ¿no? en la niña del comandante. Es como, es una pregunta, es como la persona que estaba en el campo de los, ¿no? de los nazistas, en que, ¿cómo decir? Tenía la posibilidad de salvarse, quizás, o de vivir un poco más, convirtiéndose en un amigo, por ejemplo, en un capo, ¿no? en un jefe entre los esclavos, en un jefe esclavo entre los esclavos, pero un poco más cerca de los nazistas y un poco más lejos de los esclavos. Y esto es un problema, porque dentro de esta, llamámosla así, esta estructura de oportunidades, ¿no? Se puede actuar la agencia, pero dentro de una estructura de oportunidad que ya está estructurada, hecha por las organizaciones paramilitares o las organizaciones de la guerrilla. Esto es un problema. Es decir, yo estoy de acuerdo que la categoría de esclavitud es reductiva, pero al mismo tiempo, muchas de estas condiciones tienes características similares a la esclavitud. Porque si no hay salida, ¿no? Esto significa que tú no tienes alternativas a vivir dentro de una estructura de oportunidades que han decidido otras personas, los jefes de estas organizaciones. Este es un tema, ¿no? Ese es un tema. El segundo tema es más de contexto, ¿no? Es el tema de la necropolítica. Es decir, aquí estamos dentro de un contexto en el que para una parte de la población no hay alternativas. Sí, morir de hambre, morir como desplazados en la pobreza extrema o participar a la guerra. ¿Qué significa morir de otra manera? Eso significa morir de otra manera. Y ese es el contexto necropolítico. Porque hay alguien que decide los que tienen que morir y que decide también cómo tienen que morir o cómo tiene que no morir, salvarse, pero siempre dentro de una decisión que ha tomado otras personas, otros poderes. Y desde el punto de vista de una persona que vive en Europa, lo que es muy, muy difícil de entender es por qué después de los acuerdos de paz la situación sigue con estas características, con esta violencia así
sistemática, ¿no? Y siguen los desplazados. La ACNUR, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas, tiene una estimación de más o menos 8 millones de desplazados internos en Colombia, y la Organización Internacional de las Migraciones dice son 5 millones de personas, que siempre son números enormes. Y la pregunta es, después de algunos años, ¿no? de los acuerdos de paz, es por qué la situación no va a cambiar. Eso desde el punto de vista de nuestro aquí en Europa es de verdad muy, muy difícil de entender. Y me paro aquí. Gracias. Gracias, doctor. Gracias al doctor Llenaro por su intervención también. Veo en el chat alguna pregunta. Entonces no habría diferencia entre la trata de los niños del conflicto armado desde el punto de vista sociocultural. No sé si pudieses clarificarnos un poco más la pregunta. Yo creo entenderla. No sé. Sí, por favor. Voy a intentar reflexionar sobre ella y si no lo hago bien, pues me avisan, si no capté el mensaje. Y un poco es, de alguna manera, hay como tres posibilidades. Si me dicen, bueno, y finalmente, desde lo sociocultural, ¿qué? Si es lo mismo o no es lo mismo. Entonces, ¿yo qué diría? La trata y el reclutamiento pueden coincidir, ser iguales, o por lo menos pueden coincidir en ciertos elementos, y en ocasiones no. Si para mí la trata tiene que tener un elemento de movilidad, no puedo tipificar como tal que sea exactamente el mismo fenómeno en el caso que el niño o niña duermen en su casa. Y eso pasó con los paramilitares. Ellos daban como una especie de outsourcing, como que prestaban un servicio sicarial, los contrataban los paramilitares, pero ellos dormían en su casa. Ellos nunca fueron desarraigados de su entorno. En ese caso, yo no podría decir que me queda claro que es trata, porque no cumple con los preceptos o con los elementos del protocolo de Palermo. Entonces, ¿qué diría yo? En ocasiones coinciden, en ocasiones pueden ser diferentes. Pero esto hablando más desde, como les decía, más desde ciencia política, desde ciencias sociales. No sé, para Natalia puede ser diferente, pero lo que quiero súper remarcar es que puede ser que el derecho internacional no esté hecho para mirar y superponer las dos realidades, que pasa mucho. ¿Qué hacemos entonces con las migraciones de Centroamérica? Con las maras, con los problemas de enfrentamiento entre narcotráficos en México. Ellos no son propiamente un conflicto armado, hablando desde ciencia política, como tal, pero tienen la capacidad de respuesta, de desafío al Estado, de mantener y sostener combate. Entonces, casi que la categoría no les permite clasificarlos como conflicto armado, pero en realidad tiene el umbral del cual hay consenso académico para decir que esto es un conflicto armado desde ciencia política hablando, 1000 muertes al año relacionadas con el conflicto. Cuando hay 1000 muertes relacionadas con el conflicto, se puede hablar de conflicto armado. Y ellos lo están superando de lejos, pero no se pueden clasificar como tal. Yo no sé si tú me lo permites, Omaira, simplemente para reaccionar un poco a las interesantes reflexiones del profesor Llenaro. No sé si puedo decir algo pequeño frente a la gente. Sí, no sé si primero la doctora Natalia quiere intervenir. Dale. o respecto a la pregunta o... Bueno, muchísimas gracias. Doctora, no se le escucha bien. De pronto la conexión. ¿Me escuchan? Ya mejor.
¿Me oyen ahora? Sí, perfecto. Sí. grande. Sí. Aquí, listo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a la profesora Mónica Hurtado, creo que siempre es muy clara, y me encanta pues que el debate también tenga muchos análisis, también al profesor Llenaro. Creo que siempre van a haber diferencias, no solamente desde la parte conceptual de un tipo penal, sino también desde los análisis y desde las distintas disciplinas que se hagan. La trata de personas, como bien lo decía la profesora Mónica, puede ser que no esté, puede ser que sí esté, es muy difícil, por eso yo sí soy de la postura de que tenemos que ir caso a caso. Hay casos en los cuales estamos hablando de trata de personas, hay casos donde podemos estar hablando de reclutamiento forzado, y cuando se generaliza, ese es el problema. Yo creo que nada se puede generalizar o nada se debe de generalizar. Cada cosa hay que estudiarla de acuerdo a los distintos espacios, y de acuerdo también a lo que se tipifica, porque si no se cumple con los elementos de verbos rectores, de medios y de fines, pues no estamos hablando de trata, estamos hablando de otro delito. Y ese es el problema que existe actualmente, no solamente en Colombia, sino en casi que todos los países del mundo, precisamente porque la trata se confunde con otros delitos. Se confunde, por ejemplo, en temas laborales, con el derecho de los trabajadores. Estamos hablando de infracciones a las normas del orden social. También hay un derecho penal laboral, hay cosas específicas. No todo es laboral, hay cosas que sí son trata, como lo mencionaba la profesora Mónica. En el caso de la trata, cuando se confunde con los temas de migración, no se puede generalizar. Entonces yo creo que depende según la pregunta, que si había alguna diferencia o no. Desde lo social yo creo que eso también depende mucho de cada uno de los casos, y por lo tanto no podemos ni imponer una forma de pensamiento ni tampoco generalizar. Yo creo que eso es caso a caso, y es un poco pues la recomendación que yo les hago. Y otra cosa, como un paréntesis, cuando hablamos de esclavitud, es una palabra que a mí me causa muchísimo ruido cuando se mezcla con trata de personas, porque sí tienen relación, pero no es exactamente como se debería de describir la trata de personas. La trata de personas, dentro de sus formas de explotación, dentro de sus fines, podemos encontrar la esclavitud, pero la esclavitud no es trata únicamente, hay un montón de modalidades. Eso es como decir que la serpiente se quiera comer la cola. La esclavitud es una forma de trata, pero hay un montón más. Entonces, cuando algunos organismos internacionales y demás la describen como la esclavitud moderna, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla del término, precisamente porque el mismo artículo 3 del protocolo de Palermo establece pues la esclavitud como una de las modalidades o uno de los fines de la trata. Entonces, hay un poquito de todo. Me gustó pues ambas intervenciones. Yo creo que hay muchas cosas que compartimos. Hay otras cosas que de pronto vamos por otro lado, pero pues en general yo creo que ha sido un muy buen debate. Y les doy la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Si quiere, doctora Mónica. Perfecto. Sí, rápidamente, me parece interesante. Voy a empezar por la última sobre el acuerdo de paz, la negociación, cómo después de varios años, pues siguen matándose y sigue una violencia tan fuerte. Entonces yo pensaría dos cosas. Una, digamos que el último gobierno no tuvo en sus prioridades propiamente, de hecho lo metió al congelador el acuerdo de paz, ¿no? De alguna manera. Si no se implementa un acuerdo de paz es muy difícil que tenga éxito. Y creo que pasamos 4 años en esa situación. Esperemos que este gobierno implemente los acuerdos. Pero además hay un elemento. Tendemos a creer que cuando se firma la paz, baja la guerra, baja la inseguridad. Lo que nos muestran procesos de paz en el mundo es que es lo contrario. Por ejemplo, El Salvador. Cuando firmaron en El Salvador, nos superaron en secuestro, que esto es mucho. En Colombia era de los países con más secuestro en el mundo y firman el acuerdo y se dispara el tema de secuestros en El Salvador.
se dispara inseguridad ciudadana. Entonces, no es extraño del todo, pero no es la idea, y no por tanto tiempo. Es que ya llevamos bastante tiempo y ya hay, ahora tenemos 5 conflictos armados según el 6CR. 5 conflictos diferentes con muchos grupos al margen de la ley. Y lo que les decía, póngale el nombre que quiera, si no le damos alternativas a estos niños, niñas y adolescentes, ellos van a ser parte de esto. Les cuento un caso que me sorprendió hartísimo. Esto es de una organización que trabaja con niños reclutados. En el tiempo del COVID, estábamos confinados, algunas familias donde estaba operando el ELN consideraba, por ejemplo, que yo le voy a mandar el niño para que le ayuden en algunas actividades, porque no está yendo al colegio, estamos todos confinados, entonces dejaban que los niños fueran a hacer ciertas labores con el ELN y no volvían. Pero uno piensa, ¿pero cómo le voy a mandar al niño a un grupo de estos? Eso implica varias cosas. No son tan lejanos. Es probable que sean parte de la comunidad de alguna manera, o haya cierta interacción social que normaliza de alguna manera este tipo de relaciones. Entonces son problemas bastante graves. Cierro diciendo, es que yo podría hablar de esto mucho tiempo, sobre el tema de agencia, profesor Gennaro. Me gustaría mencionar simplemente un concepto que tal vez lo tiene presente, que es de John Wanna. John Wanna habla de la agencia táctica y habla del caso de Sierra León, de la guerra, donde un niño, entraron en proceso de paz, firmaron la paz y el niño volvió a su pueblo. El único sobreviviente de su familia era su tío, y su tío no lo quiso, digamos, aceptar en la comunidad. Y estos son problemas de los que no hemos hablado, ¿no? De que es lo posterior. Y entonces ella hace el relato de por qué no lo quiere aceptar. Este niño fue reclutado y tuvo que decidir, ¿usted mata a su papá como una prueba que puede estar con él, o lo matamos a usted? Y el niño decidió matar al papá. Esto es un drama, o sea, esto es el infierno de Dante, más o menos. El niño vuelve a su pueblo y no lo recibe. O sea, una revictimización tras revictimización. Pero tomo todo este ejemplo macabro porque ella habla de esa agencia táctica que toman incluso los niños. Y ellos sí saben, o sea, ¿qué escojo para seguir vivo? No le podemos decir a los, es que usted como es menor de 18 años, usted no sabe qué le conviene más. Pues en una situación de estas hay agencia, pero es una agencia táctica que es en unas condiciones que no es libre, pero hay una decisión. Y estas agencias me parece importante estudiarlas también. Eso sería de mi parte. Gracias. Es la misma que Primo Levi reconoce a los sobrevivientes, a las personas dentro del campo nazista. Es la misma. Primo Levi no habla de agencia táctica, pero es el mismo concepto que está escrito, de que nos ha hablado Primo Levi. Gracias, doctora. Gracias, doctor Gennaro. Finalmente, pues creo que hay otra pregunta del público. Yo creo que sería la última porque ya estamos un poco pasados de tiempo. ¿Cómo ha aumentado el problema de la trata de personas en la crisis migratoria de Venezuela? No sé. Natalia, ¿tú quieres comenzar? ¿Arrancar? Sí, bueno, es importantísimo. Yo creo que el tema migratorio... El micrófono, doctora, está muy... ¿Me escuchan? No. ¿Ahora me escuchan? Mejor. ¿Ahora? Sí, perfecto. Mejor, sí. Ok. Perfecto, pues yo quiero decirles el tema migratorio en cuanto a la relación con trata es súper importante. La trata de personas es uno de los riesgos de la migración. La migración, pues sabemos que es un tema aparte, es un tema enorme, y la población venezolana, entre otras nacionalidades, porque no solamente venezolana,
ha tenido que sufrir dentro de los riesgos de ese proceso migratorio muchos flagelos, muchas vulneraciones de sus derechos, y una de ellas es precisamente la trata de personas. Hay muchísimos casos que se han presentado. Un caso en concreto es el caso Yolanda, y lo voy a contar así súper rápido. Es el caso de una venezolana que es captada en Venezuela por una señora venezolana. Esta mujer se trae a Colombia, pasa de manera irregular la frontera, viene con sus 2 hijas, su esposo, y ella en un principio es captada con engaño, y se le dice que es para un restaurante, para vender cafés y demás, pero cuando ella llega le dicen, mire, las condiciones son distintas, el esposo de ella había salido, tú estás acá, tú lo que tienes que hacer es servicios sexuales, tanto lo vas a hacer tú como tus hijas, y ella como puede logra escapar. Ella se va para la fiscalía, en la fiscalía pues va y presenta, esto más o menos es al que como con la pandemia, más o menos antes de la pandemia, y pues ella logra llegar a la fiscalía. En la fiscalía pues ella hace la denuncia, cosa que ya no es un requisito, ni cuando ella lo hizo. Ya la Corte Constitucional le había eliminado el requisito de la denuncia para recibir todas las atenciones como víctimas de trata, y cuando ella llega a la fiscalía, lamentablemente a ella se le toma la declaración, pero se tipifica no por trata de personas, sino por inducción a la prostitución. Entonces, esto viene a reiterar muchos de los problemas que hay con respecto a la tipificación y al conocimiento de qué es trata y qué no es trata. En este caso en concreto, pues ella logra llevar el caso hasta la Corte Constitucional, pero en el camino hay muchas vulneraciones a sus derechos, se le niega muchas ayudas, muchas cosas que realmente el Estado colombiano tiene la obligación de darlas. Y bueno, al final la Corte Constitucional resuelve a favor dándole la razón a esta señora por todas las vulneraciones a sus derechos, pero es uno de los muchísimos casos que hay. No todos logran con éxito llegar hasta la instancia de la Corte Constitucional, pero son muchísimos. Lamentablemente hay episodios o casos en los cuales inicia como tráfico de migrantes, se les paga a una persona para que les cruce la frontera, pero al final se les roban el dinero y demás, no tienen cómo pagarle al pasador, y pues quedan con una deuda y empiezan entonces a explotar a la persona para que les paguen la deuda que va en aumento precisamente porque les tienen que dar un lugar para que se queden y demás, y de muchísimas maneras también los explotan, o laboral, o sexual, o de varias maneras. Esto no solamente, como les decía, pasa con la población migrante proveniente de Venezuela, sino de muchos países que vienen del mismo África, que llegan al continente americano para cruzar el tapón del Darién, que es otro tema bastante polémico, bastante difícil. Realmente pasar este pedazo de tierra, de selva densa, es una aventura en todo el sentido. Y hay muchísimos documentales, muchísima información, muchísimas investigaciones de lo que ocurre. Y aquí ocurre de todo. Ahí es el que se salve primero. Hay hijos que deben de dejar a sus padres porque quedaron con alguna de caminar, y es la selva y tiene que salir y salvarse quien pueda. Y ahí vemos fenómenos de todo, de homicidios, violaciones, trata, muchísimas atrocidades que realmente duelen muchísimo. Duele que pase, y sobre todo a personas que van saliendo, ya sea por una necesidad económica o política, por alguna situación, salen de su país para buscarse la vida, y tener que enfrentar este tipo de atrocidades realmente es algo que debería de preocuparle al mundo entero. Creo que es un tema que nos involucra, que nos debe de importar a todos, pero lamentablemente no es del todo así. Espero haber sido clara con la respuesta. Claro que sí, gracias, doctora. La doctora Mónica quiere intervenir. Gracias. Sí, mira, yo aquí voy a ser un poco voz contraria del pueblo. Voy a decir algo muy impopular, y es, yo no creo en las cifras y en el imaginario de esto va en aumento. Probablemente hay víctimas de trata que son migrantes venezolanos, sí, pero no estoy segura que todos los que dicen que esto es inmenso
realmente sea inmenso. Y esto es, digamos, un problema que hay en el tema de trata. Cuando hablamos de trata, padecemos de un pánico moral. De esto han escrito bastante la misma Julia O'Connell, Kotisaram, Kempadú, es decir, una cantidad de investigadores han mostrado cómo hay como una tendencia a inflar los casos de trata. Manejamos, es el tercer negocio ilícito más rentable del mundo, mueve millones, pero cuando vamos a la realidad, ¿cuántos realmente sabemos que son víctimas de trata? Esto cambia del cielo a la tierra. Les doy un solo indicador. En el mundo, hablando de víctimas de trata, oscila entre 2.8 millones, o vámonos según quien saque las cifras, ¿no? 28 millones y 45 millones, aunque el último informe decía 50, el de OIT, creo. Oiga, estamos contando mal. ¿Cómo así que entre 28 y 50 millones? Pues yo puedo entender desplazados entre 6 millones y 8. Ok, hay algún subregistro. Pero ¿cómo es que tenemos esas cifras? Entonces, para hablar de Venezuela, yo lo que creo es que hay una tremenda explotación de muchos migrantes en condición irregular. Pero de ahí al salto a que todos estos son víctimas de trata, creo que hay un trecho inmenso. Ejemplo, Cúcuta, que es la ciudad fronteriza. Llega una joven, busca trabajo, una joven venezolana, la reciben en una casa como después de 2 días y le dicen, bueno, haga el servicio doméstico. Hace el servicio doméstico, le pagan el primer mes lo acordado, pero en el segundo mes ya empiezan a postergarle, le ponen más trabajo. ¿Eso es trata? Entonces, a quien estábamos entrevistando, que era de una ONG en la frontera, decía que sí, porque según el Código Penal, con que tenga un verbo rector y fin de explotar, listo, eso es trata. Pero en realidad nos falta mucha información para saber efectivamente esto es trata. Primero, ¿podía salir cuando quisiera? O sea, ¿tenía la salida abierta o la salida cerrada? ¿Le habían quitado sus papeles? ¿Qué le habían hecho? Entonces, a mí me parece interesante la pregunta para decir, hay grandes problemas con temas de explotación. ¿Cuántas víctimas de trata hay? No lo podría decir. Cierro diciendo el último ejemplo de la Madame. Yo no sé, tal vez ninguno de ustedes recuerda a la Madame, que fue una proxeneta en Cartagena. La allanaron y encontraron mujeres venezolanas ejerciendo prostitución. Ellas eran víctimas de trata, en las noticias salió, todas son víctimas de trata. Pero la realidad no era esa. Porque al otro día, las mismas mujeres venezolanas fueron al lugar a pedir trabajo. Por favor, no nos rescaten, déjenos trabajar. ¿Era trata? A mí no me queda claro. Entonces, el tema de los números será otra reunión, espero, Mayra. Organizamos. Sí, doctora, no, mi cabecita está en Disneylandia. Les agradezco muchísimo. Creo que del seminario quedan muchas cosas personalmente. La importancia que tanto la doctora Natalia como la doctora Mónica nos han mostrado de reconocer la trata. ¿Qué es trata? ¿Cómo se puede realmente decir se imputa la trata por encima de otros delitos? ¿Sí? El tema del consentimiento, como lo había conversado previamente con una y otra profesora. Dios mío, se podrían hacer 50 doctorados respecto al consentimiento, incluso el concepto del consentimiento y del agency en los niños, el concepto de menor, que muy claramente lo expone la doctora Mónica también en sus artículos, que las personas que están interesadas me pueden escribir, les paso los correos de las profesoras, incluso el material y los artículos en los cuales pues nos basamos para crear y organizar la reunión. El tema de la inserción laboral, yo creo que es un tema que debe
estar sobre la mesa, y el marco internacional y el reflejo de la norma, la deconstrucción de los conceptos jurídicos a una realidad social, yo creo que es un tema supremamente base, porque como lo dijo la doctora Mónica, estamos en un mundo que apenas está reaccionando frente a la cantidad de realidades que nos propone no solamente la globalización, sino el lado oscuro de la globalización. Entonces, no, agradecerles de todo corazón por el seminario. No sé si haya otra pregunta, si quieran decir algo más. Saludos. Gracias. 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 Muchas gracias a Gracias. todos. Saludos. Tengo que Gracias. partir. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Iván. Profesor. Sí, sí. Nos vemos pronto. Bueno. Sí, ya pronto nos veremos. Muchas Muy gracias bien. a todos por la Chao, asistencia. chao Gennaro, chao a todos. Chao, chao. Chao, profesor Iván. Chao, Gennaro. Gracias, profe Natalia. Chao. Chao. Chao, Natalia. Chao.